Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Este es mi último audio de este año, del 2020 hermanos y hermanas. Ya por fin, ya los dejo en paz por este año, los veo el otro. Sí hermanos, no, ha sido toda una experiencia bien bonita, muy enriquecedora el compartir con ustedes. Y ahora que la iglesia está abierta, pues continuamos con los audios como un ministerio, ¿verdad? Teniendo claro que todavía hay muchas personas que no han logrado vincularse todavía con las iglesias, eh, otros que ya están, pero igual les gusta escuchar un poquito de palabra y yo creo que siempre es edificante. Y lo que más nos llama la atención también, hermanos y hermanas, además de agradecerle a todas esas personas que lo escuchan, es los que lo pueden escuchar en el futuro. Aquella persona que por alguna razón el YouTube le envió uno de estos, puso tal vez una palabra ahí y tal vez era lo que necesitaban las situaciones que el Señor hace, ¿verdad? Para que logren encontrarse las personas con la palabra y tal vez uno de los audios le llame la atención, lo logre escuchar y por qué no empezar a interesarse y encontrar ese mensaje que tal vez necesita en ese momento para salir adelante. Eh, Esa es parte de los que nos motiva a continuar y continuaremos en el 2021 con todas las ganas. Ya han visto que nuevos compañeros, hermanos, han empezado también a realizar sus audios, otros pastores de la iglesia. Y bueno, estamos muy motivados, hermanos y hermanas. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras. Yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y siempre arrancaremos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra que vamos a compartir, Señor, nos ayude a mejorar como personas, como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos en nuestro diario vivir y sobre todo a que tú te sientas orgullosos de nosotros como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, antes de empezar con la primera palabra, yo quería también conversarles un ratito, tal vez es una casos de la vida real. Aunque ustedes no lo crean, hermanos y hermanas, en algún momento de mi vida yo practiqué algunos deportes. Pues no de manera competitiva, ¿verdad? Yo sé que muchos se están riendo y dicen, mire, de veras, ¿cómo puede ser posible? Sí, sí. Y uno de ellos era la natación. La verdad es que siempre me ha gustado y creo que en definitiva en el 2021 es una de las propuestas, ¿verdad? Para volver otra vez a poner este cuerpo que lo he maltratado un poquito, ¿verdad? Al templo, a mi templo del Espíritu Santo, mejorarlo, ¿verdad? Por supuesto, y también los invito a todos a hacer eso. Es muy importante también. Pero para entrar en esta materia, me acuerdo que yo iba a la piscina, me encantaba mucho ir y lo hacía diariamente. Y bueno, las piscinas usualmente vienen con carriles, ¿verdad? Que al fin de cuentas son separados por unos artículos flotantes, ¿verdad? Que hacen que la persona que va a un carril no se meta en el de la otra. Ojalá todas las carreteras del mundo fueran así, ¿verdad? Entonces ya no habrían tanto accidente. Pero en fin, en la piscina se puede. Ahora bien, siempre las piscinas, cuando uno va nadando, usualmente la intención tienen en el fondo como una marquita, que es la que nos permite seguir la línea para no perderse y no empezar a esquizajear, que eso es lo que hace que usted pierda tiempo. Ya a nivel competitivo, esto obviamente tiene mucho más significancia porque la realidad es que usted trata entre más línea, entre más recta vaya la línea que usted va haciendo a la hora de nadar, pues en realidad menos tiempo va a durar y menos se va a cansar. ¿Qué pasa? A nivel competitivo, la gente sí tiende a ver qué está haciendo el rival. Entonces, yo me acuerdo que siempre se habla de que ya el ver hacia los costados, saber qué está haciendo el otro, usualmente son milésimas de segundo que muchas veces pueden significar un título, una medalla o un puesto, ¿verdad? En un escalafón. Por eso los grandes profesionales lo evitan al máximo, o sea, tratar de hacer ese mayor esfuerzo porque efectivamente se pierde un poco la concentración. Y yo creo que de esto trata este pasaje, ¿verdad? Que esta prédica empieza en Romanos 14, del 12 al 13, que nos dice así, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Un pasaje que nos recuerda la importancia de estar claro que al final, hagamos lo que hagamos, debemos comparecer ante el Creador.
y Él pedirá cuentas. Esta parte nos la dice repetidas veces la palabra, pero la mayoría de las veces no visualizamos su importancia. O sea, sí, como que va a pasar, pero ya, sí, sí, y no predicamos mucho. En realidad nos quedamos no tan claros que definitivamente el Señor nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? El ser humano vendrá ante el Señor y su decisión será infalible, o caliente o frío, ni tibios, que ya sabemos qué significa para Dios, ni purgatorios para segundas oportunidades. Nada de eso existe, hermanos y hermanas. Mientras estemos vivos, las veces que sea, se puede volver a comenzar. 70 veces 7, dice la palabra. Pero una vez la muerte nos encuentre, hermanos y hermanas, que eso puede ser mañana, como decía el pastor en la prédica del domingo, puede ser mañana. Vea ustedes cuántas personas por medio de este virus han muerto, ¿verdad? Y recordemos que tiene particularidades que hacen que hay personas que sobreviven, otras que no, ¿verdad? Lo cierto del caso es que desde cuando la muerte nos encontró, es una relación completamente entre el creador y uno y la lista. La lista, ahí sí está la lista, ¿verdad, hermanos y hermanos? O sea, ¿qué fue lo que hicimos, qué no hicimos? Y ahí ya no hay más perdón. Ahí lo que viene es simplemente el juicio. Y bueno, eh, a veces como que a mí me hace mucha gracia, pero en la iglesia es cuando el pastor dice es que todos nos vamos a salvar o habla palabras como esas y todo el mundo, amén, y todo el mundo contentísimo. Y es cuando más aplauden, pero la realidad, hermanos y hermanas, es que yo no sé si ustedes estarán tan seguros. Yo al menos a veces me cuestiono qué tanto tengo que mejorar, ¿verdad? Y yo creo que aquí el versículo 13, la palabra nos exhorta todavía cosas que nos dan dando la pista, porque nos dice que no solo nos deja claro que no se debe juzgar al prójimo, ¿verdad? O sea, eso nos lo repite también múltiples veces, creo que eso lo conocemos todos, sino a no ser tropiezo u ocasión de cara al hermano y a la hermana, hermanos. Vea qué situación más importante. O sea, aquí no solo es no juzgue, sino también vea que usted analice si su comportamiento es el adecuado o usted, por su forma de hacer las cosas, está afectando a alguien más. Aquí Dios, hermanos y hermanas, está hablando a la iglesia. Esa es a nosotros. Vea que habla de hermanos. Está hablando a su pueblo y pide que se tome una decisión. Por eso es que ahí dice, sino más bien decidir, ¿verdad? Cuando buscamos el verbo decidir en el diccionario de la Real Academia Española, nos dice, así lo escribo, formar juicio resolutorio sobre algo dudoso o contestable. O sea, hay que hacerse un juicio. Esto coincide, hermanos y hermanas, con la palabra en griego koiné, para este mismo versículo, utilizada para este punto, que es krinate, o juzgar, ¿verdad? Recordemos que juzgar significa determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley o no, y sentenciar lo procedente. O sea, el Señor no nos permite juzgar a los demás, pero sí nos exhorta a estar autojuzgándonos. Y esto, hermanos y hermanas, a veces nos cuesta. O sea, nosotros estamos como acostumbrados a pensar que ya porque nos bautizamos ya estamos listos. Pero es un tema de creer. Y el tema de creer no solamente es decir si Jesús no, va con toda la historia, que porque Jesucristo fue muy claro y que él venía acá a cumplir la palabra, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante esto que lo tomemos en cuenta porque realmente a veces nos perdemos, ¿verdad? Nos perdemos y creemos que esto es un partido de fútbol, ¿verdad? Él nos pide que estemos autojuzgándonos constantemente. Nuestra forma de actuar para asegurarnos un análisis de la realidad, hermanos y hermanas. Eh, bueno, uno que viene de ciertos sectores productivos, uno conoce a esto como lo que llaman auditorías, ¿verdad? Y la gente que trabaja en algunas empresas saben de lo que estoy hablando. Una auditoría es un proceso en el cual se verifica si algunas condiciones digamos que fueron solicitadas por un agente externo, como un cliente, se cumplen o no, ¿verdad? Y hay, hermanos y hermanas, auditorías internas y hay externas. Las auditorías internas son las que la misma empresa hace hacia adentro, ¿verdad?
y las que nos preparan para las auditorías externas, las cuales por lo general van de la mano a la necesidad del cliente, quien define si la calidad del producto o servicio es el esperado. Obviamente existe un patrón de condiciones de cumplir desde el inicio, o sea, y la empresa auditada busca la forma de cumplirlo con todo lo necesario para ser entregado. O sea, bueno, yo necesito que la empresa cumpla con esto en la parte ambiental, con esto en la parte ocupacional, con esto en la parte de calidad del producto, la forma del embalaje, de transporte, etcétera, etcétera. Todo eso viene, es un pliego de condiciones para que la persona que va a comprar se sienta seguro de lo que está comprando, ¿verdad? Y al fin de cuentas, entonces se necesita verificar esa parte y por lo tanto, entonces, el proceso de auditoría externa es cuando ya la empresa está recibiendo la mercadería y necesita saber si lo que está recibiendo es lo adecuado, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que aquí esto, analizándolo desde el punto de la palabra, el patrón, o sea, las condiciones sigue siendo la palabra de Dios, ¿verdad? El cliente, sí, Jehová de los ejércitos, ahí no hay más que hacer, ¿verdad? Él puso y él necesita. O sea, la palabra de Dios, por eso es tan importante, porque es nuestro patrón de vida, es el manual del fabricante. Y nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar el nivel. O sea, nosotros vamos a ser sometidos a una auditoría externa, que eso es lo que nosotros llamamos el juicio final, y Él nos solicita en esta palabra que estemos haciendo auditorías internas, ¿verdad? Que nosotros estemos analizando nuestro comportamiento de tal manera de que realmente no estemos perjudicando a alguien más y esto nos vaya a afectar, hermanos. Eh, ¿Quiénes son esas otras personas? ¿Quiénes son esas que nos llama la palabra? Y al fin de cuentas empecemos por nuestra familia. Ya sea que nosotros seamos hijos, seamos esposos, seamos padres, seamos hermanos, tíos, sobrinos. Es los primeros que tenemos que analizarnos. O sea, realmente mi mamá piensa que soy un buen hijo, mi esposa cree que yo soy un buen esposo, mi hija cree que yo soy un buen papá, mis hermanos creen que soy un buen hermano, mi, mis sobrinos pasa lo mismo. Ahí son cosas que uno, no sé si ustedes lo harán, pero es algo que tenemos que aprender a estar valorando esas situaciones. Realmente eh, tenemos cosas que perdonarnos con ellos y solicitar el perdón de ellos también, hermanos y hermanas, así de sencillo. Y hacerlo después también, después de que hemos pasado por ese proceso con la familia, hacerlo con los vecinos, hacerlo con los miembros de la iglesia y, ¿por qué no, como ciudadanos de un país? Por eso Jesús amonesta en Mateo, hermanos y hermanas, porque a veces, o sea, esto eh, yo creo que es una práctica que deberíamos implementarla, sobre todo los fines de año, que es cuando nosotros hacemos el cambio, ¿verdad? Y vemos en Mateo 18, del 7 al 9, que nos dice, hay del mundo por los tropiezos. Ojo, sigue hablando de los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario para el crecimiento. Eso también lo tenemos claro. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay de aquella persona por la cual viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y en el 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Híjole, qué palabra más difícil, ¿verdad? O sea, de una vez lo está hablando, hermanos. Es que no, yo creo que a veces como que esto no le damos el nivel, ¿verdad? La advertencia es bien clara. No podemos ir por la vida pensando que estamos salvos, porque ya nos bautizamos. Porque el bautismo, si no va a la mano de creer de corazón en Cristo resucitado, se autoinhabilita. O sea, otra vez, al meterse en una piscina y que el pastor lo sumerja, no te hace cristiano, hermanos. El bautizo, eso es una situación simbólica, pero si uno no ha muerto al viejo hombre, hermanos y hermanas, las cosas no van a caminar. Y ese es el verdadero bautismo. Y es una relación de nosotros con el Señor.
Si nosotros creemos que hacemos las cosas bien y no analizamos el contexto de nuestra vida, nos exponemos a cosas serias, muy serias. Muchas veces, y yo lo veo así con todo respeto en la iglesia, el pastor llama al arrepentimiento. Él llama y vengan y para que oremos y abramos el altar para orar por eso. Y muchos ni siquiera vamos al frente, hermanos, hermanas. Y yo me pongo a pensar, también estamos, o también estoy yo para no pasar al frente. Inclusive uno con que tiene que apoyar al pastor en esos momentos de oración. A mí, yo usualmente yo termino orando, pidiéndole perdón tanto por el hermano como por mi persona, porque la realidad es que yo al menos no quiero estar desprevenido, que no me agarren desprevenido, hermanos y hermanas. Si uno comete errores todos los días, o sea, el ser humano está expuesto al error todos los días. Y a veces uno comete errores que uno deja pasar y uno se siente mal, o a veces no se da cuenta que lo que uno ha dicho o ha hecho ha afectado a alguien más. Y yo creo que eso es muy importante hablarlo. O sea, ya lo hecho está, pero el pedir el perdón, el pedir que nos revisen, el analizarnos y cambiar es parte del ser humano, es parte del cristiano. Eh, en el contexto donde viene este pasaje, hermanos y hermanas, es una pregunta que hacen los apóstoles a Jesús, de quién es el mayor en el reino de los cielos. Y él le responde que deben ser como niños, ¿verdad? Que está más bien en Mateo, en el mismo 18, pero en los versículos del 2 al 5, que dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Muy lindo este pasaje, hermanos y hermanas, pero nos expone a ciertas cosas que a veces olvidamos, ¿verdad? Y utiliza empezando el vocablo humillar, que se refiere a sumisión a los mayores, ¿verdad? En este caso específico, ¿verdad? Recuerden que, bueno, lo pueden buscar en la Real Academia Española, en el diccionario, pero por ahí anda lo que es la parte de humillarse, ¿verdad? Porque a veces lo vemos como algo muy serio, sobre todo ahora en este mundo que solo se hablan de derechos, pero no obligaciones. Pero lo cierto del caso es que el infante sabe quiénes son las autoridades y respeta por las razones que sea su posición, por las razones ya sea por mucho amor, por mucho respeto o por miedo, pero respeta su posición, sabe que él está en desventaja contra las personas mayores, ¿verdad? Uno espera que ojalá todos los niños pasaran por una situación de amor, ¿verdad? Pero no necesariamente es la realidad. Inclusive, hermanos y hermanas, es muy común la palabra huraño, que es que cuando el niño, pues con personas que no conoce, pues se siente como intimidado, ¿verdad? Porque no los conoce bien. Bueno, esto nos pasa a veces a nosotros, que más bien no somos huraños. Y a veces agarramos cualquier teología que nos suene de moda y perdemos el camino, hermanos y hermanas. A veces no lo sopesamos con la palabra y yo creo que sí es importante ser un poco huraño en ese sentido. Hay otro elemento importante en la niñez, que yo creo que por eso es que Jesucristo lo pone ahí. Bueno, varios elementos. Lo cierto del caso es que hay dos que voy a tomar en cuenta acá. Uno de ellos, muy comentado, la realidad en las iglesias es el comportamiento como niños, ¿verdad? Usualmente ellos tienen la capacidad de perdonar los errores de los papás y seguir amándolos. O sea, después vendrán los traumas, pero en buena manera siguen siendo sus patrones a seguir. O sea, y tiene que haber pasado cosas muy serias como para que un niño realmente deje de amar a sus papás. Y sí, hay cosas que hicieron mal, todos cometemos errores, hermanos, hermanas, estamos claros y eso es algo bien complejo. Siempre hay que pedir al Señor ese apoyo para que Él sea el que le ayude a uno a guiar a las siguientes generaciones, ¿verdad? Corrige al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él, ¿verdad? Bueno, es una forma de decirlo. Ahora bien, hay otra cosa que tienen los niños y esa la olvidamos y es las ganas de aprender cosas nuevas. La psicología nos hace entender la importancia de los primeros 6 años de vida del ser humano, porque dice que es donde se aprende a aprender. Vea qué cosa más interesante, hermanos y hermanas. El desarrollo afectivo, el desarrollo psicomotor, que tiene que ver con las artes manuales, ¿verdad? O sea,
y el lingüístico, o sea, el hablar, están determinados en esas épocas tempranas. O sea, si nosotros no aprendemos a vincular en esas etapas, no, nos va a costar mucho. Si no aprendemos a desarrollar las habilidades, también nos va a costar mucho después y obviamente la forma de hablar, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que muchas personas más bien meten a los niños desde casi, ahora hay como prematerno y prematerno y no sé cuántos, ¿verdad? Para tenerlos que aprendan muchas cosas. En realidad no soy yo para, digamos, una persona para juzgar esa parte. Pero lo cierto al cabo es que eso pasa, ¿verdad? Y sí tiene que ver, tiene un fundamento en la neuropsicología, ¿verdad? Relacionado con ese tema. Pero lo cierto del caso, hermanos y hermanas, es que es lo que pide el Señor. Si nosotros no volvemos otra vez a ser como niños en el tema del aprendizaje, en el tema de reprogramarnos, ¿verdad? Porque sí, todos hemos pasado por un montón de cosas, pero tenemos que reprogramarnos ¿cómo? Por medio de la palabra de Dios. Sin importar nuestro pasado, convertirnos en esponjas en temas bíblicos, hermanos y hermanas. Aprender a socializar de nuevo. Aprender a pedir perdón. Aprender a hablar con las personas, a sentir con ellos, a comunicarnos. Eso, hermanos y hermanas, nos cuesta demasiado. Y a veces nos convierte en cristianos tibios. El tema de la humillación va por el tema de entender que debemos aprender de nuevo, hermanos y hermanas, y eso nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho el dar ese paso y decir, sí, yo necesito cambiar todos los días, hermanos y hermanas. O sea, yo estoy seguro que ni siquiera una persona que ha estado 30, 40 años en el Evangelio eh, y ha sido creyente y ha sido activo, se siente seguro de la salvación si no se mantiene caliente, ¿verdad? Entonces, yo creo que este punto es muy importante porque muchas veces se nos olvida lo que dice 2 Crónicas 7:14, ¿verdad? Conocemos este pasaje que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ¿verdad? O sea, aquí nos está diciendo, hay que volver a aprender, hay que buscar de nuevo la palabra, hay que irnos a los comportamientos, hablar con el prójimo, con mi esposa, con mis hijos, con mis papás, decirles cómo estamos y hablarnos, comunicarnos con la gente en la iglesia. Ayer en el audio anterior les hablaba de que muchas veces el enemigo nos ha tocado a nivel interno y muchas veces más bien en las iglesias nosotros mismos nos ponemos obstáculos y vean lo que la palabra nos habla hoy. Yo creo, hermanos y hermanas, que para no hacer muy largo este audio, porque me imagino que ya prácticamente se convirtió en una prédica, pero sí, hermanos, este es el mensaje que quiero dejarles de fin de año, de que este sea una oportunidad para eso. Empecemos con nuestras familias estos últimos días que nos quedan del año. Hagamos esa autoevaluación de qué tenemos bien y qué no tenemos. Y realmente empecemos por ahí, por cosas pequeñas, con mi esposa, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con mis hermanas, con mis hijos, con mis sobrinos, mis sobrinas, con los cuñados, la suegra. Hablemos con ellas, hablemos, digámosles, pongámonos en paz y empecemos un año humillándonos para aprender a que el Señor nos encuentre en el camino. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor Padre Santo, a quitarnos todo ego, Señor Padre Santo, toda soberbia, Señor Padre bendito, para buscar, Señor Padre Santo, estar en paz con todas las personas que me rodean, especialmente con nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros errores, a verlos y tratar de buscar la manera de que tú nos ayudes a mejorarlos. Hoy te pedimos tu comprensión, Señor Padre Santo, te pedimos humildemente tu ayuda,
Y nos sometemos a tu palabra, Señor Padre Santo, para cambiar, para que este año 2021 sea un año diferente para todos nosotros, hermanos y hermanas. Que nos ayude el Señor a cambiar muchas cosas y vivir en paz. Que Dios me los bendiga, hermanos. Un abrazo. Chao.